Bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a continuar con la serie de las 7 promesas que nos esperan. Quiero de todo corazón invitarlos a que estén presentes no solo con el oído, sino con el espíritu, en su espíritu, porque no dejamos de recibir confirmaciones que esta es la voluntad de Dios, el ver estos temas. Hemos oído de varios pastores que están predicando en el mismo sentido, y esta mañana oíamos al pastor Omar Saiz hablando exactamente del tema que predicamos el domingo. Entonces hay un propósito de parte del Señor para despertar nuestro espíritu, para el entendimiento de las cosas que están ocurriendo y de las que van a ocurrir. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora, muy pequeño solamente a nivel de títulos. La primera promesa fue la del arrebatamiento y la transformación del creyente en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En esa palabra veíamos que es necesario que nosotros tengamos ante nuestra vista, en nuestro corazón, anhelante esa memorable fecha, esa venida del Señor por su iglesia, como una esperanza viva que nos mantenga en estos tiempos difíciles. Después del arrebatamiento, obviamente la iglesia va a estar en el cielo un tiempo, por eso el segundo tema era la vida celestial, y vimos allí en ese segundo tema cómo la iglesia recibe los galardones apenas llega al cielo, y después presencia la entronización de el Hijo de Dios como Rey y Señor de toda la creación. Ese pasaje está en Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5. Para que ya una vez haya recibido del Padre el título de Rey y Señor, entonces se proceda al tema tercero, que son las bodas del Cordero. En ese tema consideramos las costumbres orientales sobre el matrimonio, que son mucho más ilustrativas de lo que va a ser esas bodas del Cordero en el cielo, y cómo la iglesia tiene que entender el tremendo propósito que Dios quiere llevar a cabo a través de esas bodas, la unión inconcebible para la mente humana, pero ya para el espíritu es una esperanza, esa unión que quiere el Dios creador con su criatura. Por eso realiza unas bodas simbólicas, me digo simbólicas en el sentido de que es un esposo, pero es una multitud como esposa la iglesia, para que la iglesia entienda cuál es la profundidad de la unión que Dios quiere con nosotros como creyentes. Vamos a insistir en ese punto continuamente, y hoy también, cómo Dios nos anhela profundamente, cómo Dios quiere estar cercano a nosotros, cómo desde el principio esa escena del Creador paseándose en el paraíso, en el jardín del Edén, junto a su criatura Adán, es un reflejo de lo que Dios quiere mostrarnos a todo lo largo de la Biblia. Él no se contenta con que nosotros seamos simplemente creyentes de banca, asistentes de iglesia. Él quiere mucho más de nosotros, mucho más que eso, mucho más cercanos e íntimos. El cuarto tema que vimos, y eso fue lo que correspondió para la predicación del domingo, que acaba de pasar, fue la segunda venida del Señor después del matrimonio, de las bodas. Por tanto, desciende con su esposa, ahora convertida en ejército celestial. Y si es un ejército celestial es que hay un propósito. Y el propósito es que su esposa empiece a trabajar junto con el que ahora es el Rey y Señor de todo el planeta Tierra, el universo. La esposa entonces empieza a ejercer también las mismas funciones, y ese ejército celestial viene a combatir contra los enemigos del Señor, después a juzgar a las naciones,
y de ahí en adelante el reino milenial, que es lo que vamos a ver hoy. A grandes rasgos es el resumen de lo que llevamos. Hoy vamos a ver entonces, como les digo, el reino milenial, pero no en la misma perspectiva que lo vimos cuando hicimos el estudio de Apocalipsis, sino con otra visión mucho más comprensiva de cuál va a ser el papel de la esposa del Cordero en ese reinado. Iniciamos con una introducción que está en Santiago 4, del 4 al 5. Esto que vamos a ver es recorderis para que nuestro espíritu se disponga en plenitud para recibir la palabra que tiene que ver con el reino milenial. Santiago 4, versículo 4. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Una traducción muy clara, la Reina Valera contemporánea, que nos recuerda que no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al mundo. O se está consagrado, santificado para Dios, o se es entonces un cristiano solamente de nombre porque se está andando con el mundo, aunque esté dentro de una congregación cristiana, pero no es el cristiano que el Señor desea. Por eso nos recuerda cuál es el sentir del Señor en el versículo 5. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Esta construcción gramatical en griego nos recuerda el deseo ferviente que siente el ser humano por una pareja. Si es hombre, por una mujer; si es mujer, por un hombre. Deseo. No estoy hablando de sensualidades, sino de emoción y de alma, pero también de espíritu. Uno en el fondo siempre quiere tener un compañero. Esta palabra nos está diciendo que Dios siente lo mismo por sus criaturas, pero aquellas que lo obedecen. El Espíritu Santo de Dios desea ardientemente, dice aquí Santiago 4:5, a esas criaturas que se han volcado sobre su Señor y le han dicho amén. Queremos que tú seas nuestro Dios, nuestro dueño y nuestro Señor. Palabra que nos sirve para entender un aspecto, y es que, por favor, consideren esto en su corazón. Es muy grande lo que el Señor quiere hacer en la eternidad. Estoy hablando de el último de los 7 episodios que estamos considerando en las promesas, así que no se lo pierdan. El Señor no tiene solamente el propósito que la religión ha querido colocar en nuestra mente, que es la de una visión muy aburrida de una eternidad sin hacer nada, porque el tiempo no termina y solamente se considera cómo pasan los ángeles por delante y cómo se toca un arpa, y eso es todo. Ese es un engaño satánico. Satanás quiere hacernos creer que la eternidad va a ser tediosa para nosotros como criaturas temporales, porque cuando uno empieza a pensar en que no hay fin, dice, pero entonces ¿qué vamos a hacer por toda la vida? Pero es que son diferentes medidas de tiempo. La palabra nos recuerda que para el Señor un día, para Él, son como 1000 años para nosotros. Entonces, si hay medida de tiempo en la eternidad, lo que ocurre es que la medida es totalmente diferente. Va a haber acciones ejecutadas en el tiempo. Por tanto, no va a haber lugar ni para el tedio, ni para la rutina, ni para el aburrimiento, ni para la inactividad. ¿Qué es lo que el Señor tanto quiere hacer? Es lo que vamos a ir considerando en los siguientes temas. Entendamos que el Señor no hace nada en vano. La creación no la hizo para que estuviera por ahí dando vueltas en el universo sin objeto ni propósito. La infinidad de planetas, de galaxias que el Señor puso en su creación deben tener algún propósito que no está revelado en la Biblia. Eso es otra cosa.
Pero, repito, si el Señor no hace nada en vano, entonces tiene que haber un propósito muy grande que nosotros no alcanzamos a captar en cuanto a lo que va a ser el futuro nuestro en la eternidad. Por favor, hagan ese ejercicio sano. Piensen, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? En todo este llamado aquí en esta vida terrenal. Y para mí, si yo obedezco, si soy la esposa del Cordero, y si vengo con Él al milenio, y llego a la eternidad, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Por qué el Señor se ha tomado tantísimos trabajos y tanta espera paciente durante tantos miles de años para que finalmente tú y yo, hermanos, entendamos que lo que Dios quiere es un corazón obediente? Un corazón que diga: Señor, no me interesa si lo que tú me pides es fácil o difícil, no me interesa si es agradable o desagradable, me interesa únicamente cumplir y agradarte a ti, Señor. Por eso estoy aquí y por eso continúo, Señor, fielmente hasta que tú me llames a tu presencia. Aprendí por fin que hay un Lucifer que se rebeló contra ti y que sirve de ejemplo para entender lo que no se debe hacer. Ese Lucifer que se rebeló contra lo que tú querías, contra tus planes, hoy es el comandante de los ejércitos de desobediencia y por tanto de iniquidad. Y yo, Señor, estoy hasta la coronilla de injusticia, de maldad, de oscuridad, de mentira, de robo, de tantas heridas que se producen cuando no conocemos tu palabra. Yo, Señor, por mi parte decido obedecerte al precio que sea. Amén. Y por eso, entonces digo amén, Señor, cuando tu palabra me dice: ardientemente me desea tu espíritu. Si eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, imaginémonos qué es lo que nos quiere dar. Bueno, en Efesios 2, 6 al 7 viene una consideración con respecto a eso. Efesios 2, 6. Y también, junto con Él, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Fíjense, esta palabra está con un tiempo verbal en el cual está hablando de que ya esto se cumplió. Ya nos sentó en los lugares celestiales. Si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente somos hijos de Dios, el Señor nos está llevando cada día más al cumplimiento de esta palabra. Estamos ya sentados en los lugares celestiales, ya somos dueños de todas las cosas que están en el cielo. Ya. Lo único que tú tienes que hacer es amoldar tu mente a esta verdad. Es que yo soy tan olvidadizo a ratos, es que yo empiezo una cosa y no la quiero terminar. Hermano, acaba con esos pensamientos y amóldalos a la palabra de Dios, donde te dice que tú ya estás sentado en los lugares celestiales. Cuando empieces a aceptar esta palabra como verdad absoluta para tu vida, vas a ver cómo se moldea todo tu pensamiento, todo tu despertar cada día y todo tu sentir. Porque es que el diablo se empeña en que tú veas lo negativo de cada día, veas a las personas como molestas, como cansonas, como opresivas, como un látigo que molesta tu vida. Ese es el diablo. Pero Dios te está diciendo otra cosa. Tú tienes bendiciones grandes. Aprende a pensar como piensa Dios. Y el versículo 7 de Efesios 2 dice: para mostrar en los tiempos venideros, o sea, después de que se acabe esta vida temporal, o sea, cuando empiece el milenio y todavía más cuando llegue la eternidad, va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Traducido a nuestro lenguaje, quiere decir que el Señor se va a gloriar
y los habitantes de no sé dónde del universo van a mirar lo que Dios hizo con la iglesia y con todos aquellos que creyeron y que se mantuvieron a pesar de la pereza, a pesar de la debilidad, a pesar de la inconstancia. Sin embargo, se mantuvieron allí, fueron convertidos en esposa, bajaron al milenio, llegaron a la eternidad y entonces después son mostrados como ejemplos vivos de lo que Dios puede hacer con aquellos que le creen. Por favor, hermano, colócalo en tu corazón, créelo porque está escrito, y Dios es fiel y Él guarda su palabra y la cumple. Y también dice en la 1 Corintios 2:9, como está escrito, ya lo vimos, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Y los que lo aman primeramente son los que lo obedecen. Para ellos el Señor tiene cosas increíbles, inimaginables, inauditas, cosas que no te caben en la cabeza. Así que no trates de tomar la escritura con la cabeza, hermano. Tómala con el espíritu, porque en tu cabeza no van a caber estas cosas grandiosas de Dios. Te estoy diciendo que esto solo lo puede creer el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios camina en el espíritu. El que no es verdadero Hijo de Dios camina con la mente. Ese no puede creer estas promesas. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tanto dice la escritura que me van a dar y que me van a... Si yo no tengo nada aquí, yo solamente tengo problemas, solamente tengo déficits. Hermano, piensa como piensa Dios, no pienses como los hombres. Tú ya eres criatura nueva, por tanto toma la palabra y ten esperanza. Esa esperanza de las cosas grandes que Dios va a hacer y te va a dar. Ahora entonces sí puedes entender lo que te dije hace unos minutos. ¿Qué tanto será lo que el Señor nos va a dar y va a hacer con nosotros en la eternidad? Toda esta sucesión de 7 promesas pretende enfocarnos en esa visión, que es que estamos reservados por el mismo Dios para grandiosísimas cosas, para que un día nos muestre el Señor como el resultado de su gracia en nosotros, con toda la abundancia de cosas. Bueno, si eso no te preparó para lo que viene, hermano, no sé qué te pueda preparar. Entonces es mejor que abandones esto, porque lo que sigue tiene que ser todo por fe. En el milenio ya tenemos que el Cordero de Dios descendió a la tierra en el capítulo 19 de Apocalipsis con el ejército celestial. El ejército celestial es la misma esposa. Y como ya están casados Cristo, el Cordero de Dios, con la iglesia, que es la esposa, entonces lo que viene de aquí en adelante, todo es vida de casados. ¿Y qué hace una pareja de casados? Pues trabajar de común acuerdo, usualmente con el mismo propósito. Los dos con una meta, una visión y un horizonte. Eso es lo que hace un verdadero matrimonio. Un falso matrimonio pues se junta bajo el mismo techo, pero el uno tiene un interés y el otro tiene otro. Eso no es lo que estamos considerando. Aquí lo que estamos viendo es a un Dios grandioso que está dando infinidad de cosas a la que en un tiempo fue su novia y ahora es su esposa. Consideremos Isaías 54, del 4 al 5. No tengas miedo, que no serás confundida. No te avergüences, que no serás afrentada. Al contrario, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Amén. Bueno, aquí Dios el Padre está hablando como le hablaría un novio a una muchacha pobre
de extracción humilde, desarrapada, que no tiene nada. Él se presenta como el partido perfecto, como dirían hoy las damas. Llegó el príncipe azul, y el príncipe azul le está diciendo a su novia: no te preocupes por lo que no has tenido durante toda tu existencia. Has sido golpeada, has sido humillada, has sido pisoteada. No te preocupes, yo estoy aquí para darte todas las cosas. Y es lo que dice en el versículo 5. Tu marido es tu creador y su nombre es el Señor de los ejércitos. ¿Qué dijo allí? Ahora yo vengo a ti, doncella, o sea, iglesia, y te voy a suplir todas tus necesidades. Por eso tienes que conocer cuál es mi nombre. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso, el que todo lo puede y el que todo lo sustenta. Tu Redentor es el Santo de Israel y su nombre es el Dios de toda la tierra. ¿Suficiente presentación para este novio? Más que suficiente. Esto enamora a cualquier doncella, ¿o no? Sí. Le llegó el varón Amén. perfecto. Le llegó aquel que le va a poner el aceite en cada herida, el bálsamo que necesitaba. Amén. Le va a dar el alimento para cada hambre que tenga. Y le está diciendo: ¿de qué te preocupas? Yo tengo todas las cosas. Ahora van a ser tuyas porque tú vas a ser mi esposa. Y eso es lo que pasa en el mundo corriente. Cuando el varón que se casa tiene recursos, hace partícipe de sus recursos, si es un hombre generoso, si es un hombre noble, de todos esos recursos hace partícipe a su esposa y la convierte en su igual. Y entonces le pide a ella que ahora ella administre los bienes de los dos. Es una sociedad conyugal y como tal, todo lo que llegue a esa sociedad entonces se va a repartir por igual. ¿Cómo será eso y qué vamos a hacer? Apocalipsis 5, 8 al 10. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el Señor va a hacer esto? ¿Por qué dice que es nuestro marido? Miren, antes de considerar Apocalipsis 5, 8, tenemos que pensar que esta visión de Dios como esposo o de Jesucristo como novio de la iglesia es una visión que se repite a lo largo de toda la Escritura. Y cuando consideramos la creación del mundo, vemos que el Señor mira al hombre y lo ve incompleto y entonces le trae una compañera, y la primera institución que levanta el Señor, antes que cualquier otra cosa, antes que su templo, antes que su iglesia, es el matrimonio. Porque el Señor está transmitiendo un mensaje allí. Está diciendo: al hombre le falta esto, vamos a darle entonces a la mujer como compañera idónea, compañera que lo ayude, capacitada. Idóneo quiere decir eso, capacitada para ayudar. ¿Por qué hace el Señor la pareja? Es una pregunta que yo me hago. Si en el cielo no hay sexo, no hay géneros, los ángeles no tienen género, no tienen sexo, Dios tampoco. El único que lo tiene es el Señor Jesucristo cuando viene y toma su cuerpo de carne terrenal. Pero el Espíritu Santo tampoco lo tiene. ¿Por qué Dios, que no tiene género y que crea criaturas sin género allá en el cielo, en la tierra sí crea un par de criaturas de sexo masculino y de sexo femenino? Porque con esa creación Él quiere mandar un mensaje a tu corazón, en el sentido de que es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere ser el sexo masculino cuando la criatura se convierta en el sexo femenino, en el sexo que necesita que llegue el proveedor a su vida. Está tratando de decirnos: yo quiero una unión tan cercana, tan amorosa y tan íntima contigo, hijo mío,
que quiero que mires lo que es la figura del matrimonio para que entiendas cuál es el anhelo de mi corazón. Que tú no solamente entres a una iglesia y te metas a oír un sermón y sentarte en una silla, perdón que repita, pero es que yo veo tanto esa figura, mis hermanos, veo tantos cristianos aburridos con su cristianismo, aburridos con la iglesia, porque no han entendido que lo que Dios está buscando es directamente su corazón. Ellos creen que son sus oídos, por eso sermones van, sermones vienen y no pasa nada con sus vidas. Yo no estoy hablando de que oír sermones sea malo, estoy hablando de que se coge como rutina el oír sermones y se piensa que eso es todo el cristianismo. No se piensa que el sermón es una parte de la transformación del ser. Cada sermón que entre a tu vida es un sermón que debe transformar tu vida. Es como un grupo de tacos de dinamita que se encienden y explotan y debe cambiar una porción de tu vida. La palabra tiene que hacer eso. Tiene que convencerte de que Dios te anhela fervientemente. Entonces en Apocalipsis 5, del 8 al 10, que está antes de Apocalipsis 19, donde está otra vez el matrimonio, pero ya no en criaturas terrenales, sino ahora en el cielo, el Señor dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Estos 24 ancianos, recuerden ustedes que son los representantes de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Están postrados delante del Cordero, reconociéndolo como Rey y Señor. Todos tenían arpas por alabanza. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres hermoso. Señor, tú eres santo. Esa debe ser tu forma de hablar de día y de noche, hermano. No digas, qué día tan feo. Ah, esa persona tan cansona. No, alaba, alaba. Arpa, porque esa va a ser nuestra forma de vida allá en el cielo. Alabanza continua. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Señor, te pido por mi papá, por mi mamá, por mi pastor, por el hermano que se sienta a mi lado en la congregación. Te pido, Señor, por ellos para que todos estemos caminando hacia ti. Ese es el oficio que vamos a tener en el cielo. Tengámoslo desde ya aquí, porque ese es el verdadero oficio de lo que va a decir en el versículo 10. Leamos el 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los de Venezuela, de Argentina, de Egipto, de Israel, que han conocido al Señor, de toda lengua, de toda nación, han sido redimidos. ¿Con qué objeto? ¿Solamente para que se congreguen en una iglesia? No. Versículo 10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ajá. Ese es el propósito. ¿Y quién va a ser el rey y sacerdote durante el milenio? El Cordero de Dios. Y tú, como eres la esposa, entonces vas a ser rey y sacerdote. Y reinaremos sobre la tierra. No es un título solamente, es un oficio. El oficio del rey y sacerdote es reinar sobre la tierra y conectar el cielo con la tierra. Eso es lo que vamos a hacer en el milenio. Lo que los habitantes de este mundo, los seres humanos que hayan quedado y que estén durante todo ese milenio, van a ver en la iglesia del Señor, en la esposa del Señor, reinas y sacerdotes. Dije el domingo que yo no hablaba de sacerdotisa, porque eso tiene una connotación muy pagana. Entonces, hablamos de reina, si prefieren, el femenino, y sacerdote. ¿Para qué? Para reinar sobre la tierra. Apocalipsis 20, 1 al 4. Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Este es el inicio del milenio.
Esta es la última tarea que se produce en el juicio de las naciones. Aclaro, la tribulación en el mundo dura 7 años. Al final de los 7 años viene el Señor a la tierra con sus ejércitos celestiales, se posa sobre la tierra, se inicia el juicio de las naciones, se castiga a los que estuvieron contra Israel y contra la palabra de Dios, termina ese castigo con la muerte de muchísimos, y al diablo y Satanás es atado junto con el anticristo y el falso profeta. Dice ahí, versículo 2, lo ató durante 1000 años. Hay un propósito en esos 1000 años, en la atadura de Satanás. Versículo 3, luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se suelte por un poco de tiempo. Es necesario que se suelte por un poco de tiempo. Otra vez aquí descubrimos el objetivo oculto del plan de Dios. ¿Cuál es el objetivo? El Señor está probando los corazones continuamente. Está buscando cuál es el corazón dócil, sometido y obediente. Siempre, siempre, siempre. Para que esos sean los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y los trae hacia Él. Porque Él no quiere adoradores robóticos o autómatas. Es que yo les ordeno que me adoren. No, así no funciona el amor. Por tanto, el Señor permite que haya en la iglesia, en la congregación, la iglesia local, un grupo que siempre es un remanente, un grupo escogido de creyentes que siempre caminan en obediencia y en alabanza a Dios. Pero también permite en la iglesia un grupo mucho más grande de supuestos cristianos tibios que solamente ocupan banca, pero no quieren hacer nada más de corazón. Todo lo hacen por rutina, por ritual, porque toca, porque es que de pronto el pastor que me dirá, porque es que mi hermano, yo le voy a aparentar que soy muy santo. Todo eso lo permite el Señor, porque está probando cuáles son los corazones. Y durante el gobierno de 1000 años, el Señor les va a decir más o menos este mensaje. No es bíblico lo que estoy diciendo en el sentido de que se encuentre en alguna parte, pero es una conclusión que se saca fácilmente. A ver, hijos míos, yo les permití que vivieran en el paraíso y no me obedecieron. Terminé echándolos de allí. Yo los saqué del paraíso y les permití vivir como ustedes quisieran, que fue en la época de Nimrod, la época de antes de los patriarcas, donde no había palabra y no había nombre de Dios, y ustedes no pudieron encontrarme. Después llegaron los patriarcas y ustedes, solamente unos pocos, me obedecieron. Abraham, Jacob, cuando se convirtió en Israel, Isaac, pero el resto del mundo, los egipcios, los asirios, todos andaban en sus propias desobediencias. Y así continúa. Llegué a la época de la ley y les traje lo que tenían que hacer, y tampoco fue posible. Muy pocos obedecieron. La mayoría siempre se rebeló. Por eso entonces después les traje la iglesia y les dije, aquí viene una ayuda tremendamente poderosa y extra, se llama Espíritu Santo. El que quiera cumplir la ley lo va a poder hacer con mi Espíritu Santo. El que quiera volverse obediente, el que quiera dejar de pecar, lo va a poder hacer con mi Espíritu Santo. Y tampoco fue posible. La iglesia siempre vivía llena de gente tibia. Por eso, la última de las iglesias, de las 7 en Apocalipsis, es la iglesia de la Odisea, a la que yo vomité por tibia. Porque ni se definía como pagana, como incrédula, ni tampoco se definía como creyente entregada. Creía que tenía la verdad. Y ustedes vieron la cantidad de iglesias en los últimos tiempos llenas de gente, pero todos tibios. No había verdadera transformación en el carácter de los cristianos. Por eso ahora les traigo el milenio.
antes de la eternidad, es la última oportunidad. Aquí el Cordero va a gobernar con cetro de hierro y todos tienen que obedecer y si no mueren. Pero la última oportunidad es que voy a soltar el diablo al final de los 1000 años para ver quién es quién. ¿Quién se sometió a la obediencia del Cordero con cetro de hierro porque quería obedecer a Dios el Padre? Quería ser un verdadero adorador. ¿Y quién se sometió porque si no lo hacía, moría instantáneamente? Bueno, entonces soltemos al diablo al final del milenio y vamos a ver que otra vez se revela una gran cantidad. Eso está al final de ese milenio. Pero veníamos en Apocalipsis 24. Vi entonces unos tronos. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Los reyes. Y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. Ahí está. El Señor Jesucristo se va a sentar en un trono en Jerusalén. Y esta palabra nos muestra que va a haber varios tronos, multitud de tronos, donde se van a sentar alguien más, compañeros de trabajo del Cordero de Dios. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Decapitados. Ahí está la revelación de cómo van a morir los mártires de la tribulación. Ustedes saben quiénes son los mártires de la tribulación, ¿cierto? Son los cristianos tibios de esta época de la iglesia, que no se entregaron apasionadamente al Señor, y cuando vino el Señor se llevó a la novia entregada, lista, a la novia ardiente. Pero esa multitud de cristianos tibios, apagados, pecadores, no querían soltar su pecado, pero iban a culto, no querían soltar su pecado, pero leían palabra, se quedaron. Entonces no vivieron la vida eterna por la muerte de Cristo, ahora tienen que derramar su sangre en su propia muerte para poder ser finalmente admitidos. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen. Ahí está. Los que no aceptaron el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, van a tener que morir decapitados. Ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Se nos aclaró el punto de los tronos. Los que se van a sentar en esos tronos son los que reinan con Cristo por 1000 años. O sea, reyes y sacerdotes. Vamos entendiendo entonces todo este rompecabezas. Pero tenemos que cortar por hoy, ahí, continuar mañana con esto. Vamos a orar. Padre, tu palabra es muy clara, Señor, y también nos sacude fuertemente. Nos pone en la opción de elegir siempre cuál es el camino que queremos para nosotros. Siempre está la bendición y la maldición. Y la palabra dice que escojamos la bendición para que vivamos. Y la bendición, Señor, siempre es obedecerte. Y ser dispuestos y ser entregados a ti. Saber que tenemos el regalo infinito de tu salvación a través de la muerte del Señor Jesucristo en nuestra vida, pero que esa muerte trajo sobre nosotros el poder infinito del Espíritu Santo para vivir una vida de compromiso, de entrega, Señor, de convicción total, de santidad, de limpieza, de quitar el pecado que nos asedia, de ya no más mentiras, Señor, ya no más hipocresía, ya confesarte cada día, Señor, nuestros pecados, y entonces poder vivir en santidad. Amén. Y saber a ciencia cierta, con total testimonio de tu palabra, que tú vendrás por nosotros, la novia convencida, la novia enamorada, la novia entregada, Señor, la novia apasionada, no la novia aburrida, no la novia que bosteza, no la novia que dice, ¿cuándo se acabará esta predicación? Uy, el pastor está hablando muy duro. No, esa novia se va a quedar. Así que, Señor, gracias por tu Espíritu.
Gracias, Señor, porque tú sabes que seguirte no es una tarea fácil, pero como lo sabes, nos diste la poderosísima arma de tu Espíritu Santo, Señor, que nos levanta de nuestra pequeñez, de nuestro egoísmo, de nuestras rodillas cansadas, Padre, de nuestros pensamientos llenos de humanidad, de mentiras. Y tú vienes con tu Espíritu y nos renuevas. Y vienes con tu Espíritu y nos levantas para ti, y nos santificas, Señor. Y nos preparas para tu venida, para no tener que pasar por ese horrible tormento de 7 años, de persecuciones, de hambre, de paranoia y finalmente de una muerte atroz. Sino que podemos, Señor, ya decidir irnos contigo cuando tú vengas por la iglesia santa, que no tiene mancha ni arruga en su vestido, Señor. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu a ser esa novia limpia y enamorada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén.